Esta moto que están viendo no necesita presentación, pero es la Boxer CT100. Esta es la edición especial Boxer Racing, por cierto. Pero qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo perverso de esta moto, lo vamos a ver a continuación. Y les tengo al final un pequeño bonus de esta edición que no se pueden perder. Entonces, bienvenidos. Bueno, voy a ir andando y voy a ir hablándoles de lo bueno y lo malo de esta moto entonces. Para mí el primer punto positivo de esta Boxer CT100 definitivamente es el consumo de combustible. Es un consumo bastante bueno, es decir, que tiene muy bajo consumo de combustible. Entonces, lo primero es gasolina corriente, que eso definitivamente es un plus muy grande. Lo segundo es que, según he leído, esta moto puede dar hasta 300 o más kilómetros por galón de corriente. Entonces, pues básicamente uno con 40.000 pesos puede ir hasta Cali desde Medellín. Entonces tenemos que, aparte de que es gasolina corriente, tenemos un rendimiento realmente exagerado. Pues obviamente es una moto de 100 centímetros cúbicos, 102, y no se puede esperar que consuma más. Entonces hay que decirlo, su primer punto positivo es el consumo de combustible. El segundo punto positivo de esta moto es que es una moto de una mecánica simple, es una moto fácil de arreglar, es una moto a la cual se le consiguen repuestos hasta en la esquina de su casa. Es una moto entonces que, si usted se vara, no tiene que invertir tanto dinero para poderla arreglar. Entonces, no sé, por ejemplo, una guaya, el costo va a ser muy barato, el costo de un mantenimiento va a ser muy barato, el costo del cambio de aceite va a ser muy barato. Mantener una moto de estas es muy económico. Yo sé que es una moto de trabajo, que es una moto para exigirle y que no es una moto de lujo, también lo sé, pero precisamente por eso es bueno que no nos cueste tanto el mantenimiento de esta Boxer CT100. Si usted está pensando comprar esta moto para trabajar en plataformas, para trabajar en mensajería, para su día a día, para transportarse de una manera económica, fácil, esta definitivamente es una muy buena opción. El siguiente punto a favor de esta moto, lo siguiente positivo o bueno de esta Boxer CT100 es definitivamente que no es una moto que se deprecie tanto. Si usted tiene su moto en buen estado, si usted la cuida, si ha sido responsable y juicioso con los cambios de aceite, los mantenimientos, el estado estético de la moto, cuando la vaya a vender, seguramente la va a vender, primero, fácil, y segundo, no le va a perder tanto dinero. No es una moto y no es una marca que deprecie tanto su valor, justamente porque tiene muy amplia demanda, es decir, muchas personas la van a querer comprar de segunda en buen estado. Otro punto a favor, otro punto bueno de esta Boxer 700 de Bajaj para mí es que es una moto confiable, es una moto que es una maquinita, es una muy buena máquina de trabajo, es una moto confiable de verdad, que aunque sí ha presentado algunos problemas mecánicos, porque es que ninguna marca es perfecta, la verdad es una moto muy confiable. Es una moto hecha para el trabajo, para durar, para que usted pueda estar tranquilo haciendo sus domicilios, transportando gente, llevando carga. Muchas personas he visto en Boxer de estas que, a pesar de que son, como lo digo, con poquito torque, con poquita potencia, llevando bultos, metiéndolas a las veredas en los municipios, en los pueblos. Entonces, para mí, que sea una moto tan confiable en cuanto a mecánica, en cuanto a construcción, creo que es un punto demasiado positivo. Creería incluso que es uno de los puntos más a favor que tiene la Boxer. Ese es un último punto positivo o a favor de esta Boxer 700. Y es que tenemos el tanque con bisagra. No tenemos aquí la tapa de la gasolina, que tenemos que quedarnos con ella en la mano, sino que tenemos bisagra. Para mí eso es un punto tan a favor de esta moto. Pero ojo, esta moto no es perfecta, es muy buena, pero no es perfecta y tiene cosas que son malas. Y recuerden, al final del video les voy a comentar lo perverso de esta moto, entonces no se despeguen, empiecen a darle like, a comentar y a suscribirse al canal. Para mí el primer punto negativo, lo primero malo de esta Boxer CT100 tiene que ver con la iluminación. Tiene una luz halógena que me parece bastante regular. Hay que decirlo también, es una moto de ciudad, esta no es una moto para carretera, y entonces digamos que las condiciones normales de iluminación en la ciudad son mucho mejores, pero igual es una moto que ilumina muy poquito. Lo segundo malo o lo segundo en contra de esta Boxer 700 para mí son las vibraciones.
En general a mí esta Boxer me parece serena, un motor ajustado, un motor tranquilo, un motor que en general no vibra tanto. Sin embargo, cuando usted la exige y la lleva a lo más alto de sus revoluciones, sí se sienten muchas vibraciones. O incluso aquí manejando en el manilar voy despacio y sí se siente algo de una pequeña vibración. Aunque esto no es grave, si usted maneja todo el día, la verdad va a terminar sintiendo algo de cansancio, algo de fatiga. De pronto algunos van a estar de acuerdo conmigo, otros de pronto no. Los leo en los comentarios, ¿cuál es su opinión? Pero en esta moto no tenemos absolutamente nada de tecnología. Como ven, el tablero es totalmente análogo. Tenemos solamente la velocidad, no tenemos como ver las revoluciones, no tenemos un indicador de marcha. En este espacio del tablero está totalmente vacío, tenemos solamente el indicador de neutra, el testigo de las direccionales y el testigo de luces altas y bajas. Pero por ejemplo este espacio aquí se pierde completamente. Es un espacio en el que yo, por ejemplo, aprovecharía para poner, primera opción, el indicador de marcha, o segunda opción, que yo la preferiría, el indicador de gasolina. Para mí es mortal que una moto de trabajo, que una moto para el día a día, así rinda tanto la gasolina, no tengamos el indicador de gasolina. Eso para mí es fatal. Bueno, un punto malo o negativo de esta Boxer 700, que en cierta forma lo entiendo por el tipo de moto que es, por su precio, por lo económica, pero que igual pienso en la seguridad que debe aumentarse, y es los frenos. Vean que incluso yendo despacio le cuesta detenerse completamente. Lo voy a volver a hacer, no viene nadie, se demora mucho para frenar. Entonces en una frenada de emergencia hay que pegarse con completa fuerza de los frenos. Por eso en esta moto hay que extremar las medidas de seguridad. Yo sé que es una moto que no llega a tan alta velocidad, yo sé que es una moto que no es para candelear, no es una moto para correr. Sin embargo, es una moto en la que uno va a 80 y necesita frenar de emergencia, necesita unos buenos frenos, y esta moto llega a 80. El otro aspecto negativo, para mi opinión, no sé si ustedes van a estar de acuerdo o no, son las llantas. Estas llantas MRF, la verdad, a mí, por lo menos en esta moto, me parecen muy regulares. Las he podido probar tanto en seco como en mojado en todos los kilómetros que llevo con esta moto, que básicamente me tocó estrenarla, y son unas llantas muy regulares. Si usted puede y tiene la oportunidad, cuando compre esta moto, yo le recomendaría cambiar las llantas por unas que tengan mejor agarre. Son unas llantas que sí tienen un compuesto que va a durar mucho, porque son motos que están pensadas en la durabilidad. Por esas llantas, como están pensadas justamente en esa durabilidad, tienen un compuesto muy duro, que entonces lo que hace es que no tiene tanto agarre. Y eso para mí, en cuanto a la seguridad de la moto, en cuanto a la seguridad del piloto, su acompañante y los demás actores viales, es realmente un inconveniente, un problema. ¿O qué piensan ustedes? Hay un punto que para mí no es malo, es perverso. Es lo peor que puede pasar con esta moto. No es en la mecánica, no es en la ciclística, no es en su motor, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el precio del SOAT. Esta moto, cuando salió, creo recordar que era como de 99.8 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el costo del SOAT era como 80, 90, 100 mil pesos más barato. En algún momento, Bajaj decidió subir el cilindraje de esta moto y lo pasó a 102 centímetros cúbicos. Es muy pequeño el cambio y es muy poco lo que se siente en la conducción, en la fuerza de la moto como tal. Pero en el precio, en el bolsillo del comprador, sí se siente mucho. ¿Por qué? Porque son casi 100 mil pesos de SOAT más que tiene que pagar anualmente, y eso afecta el bolsillo. Y creo que a la larga puede incluso hasta afectar las ventas de la moto. ¿Por qué? Porque yo hago este análisis. Yo me voy a comprar una moto de 100 centímetros cúbicos, 102 centímetros cúbicos, que paga el mismo SOAT de una 125, que tiene más fuerza, que tiene más potencia, más torque obviamente. ¿Cuál me compro? De pronto de una vez me voy por la 125. Creo que es el análisis y la decisión que tomaría yo. Entonces para mí no es algo malo de la moto, sino que es algo que tiene que ver mucho con el mercado colombiano y con las legislaciones colombianas en cuanto al precio del SOAT y en cuanto a la división de cómo se paga el SOAT en Colombia según los cilindrajes. Este bonus está incluido en esta Boxer 700, que es la
edición Boxer Racing. En esta moto tenemos aquí atrás esta, no sé cómo llamarle, este estuchecito, y este estuchecito nos va a permitir sacar como una especie de carpita que tenemos acá. Esa carpita, ¿para qué nos va a servir? Para algo muy simple. Voy a poner aquí y la voy a poner aquí. Voy a apagar la moto mientras tanto. Aquí la puedo templar un poquito. ¿Para qué va a servir entonces esto? Si usted está trabajando, si usted tiene que, no sé, dejar la moto todo el día en la entrada de su casa, en la entrada de su oficina, le saca la carpita y le va a proteger un poco más la moto, y cuando se vuelva a montar, la silla no va a estar tan caliente. Entonces va a cuidar sus nalguitas. Después, cuando ya se vayan a montar a la moto, simplemente guardan otra vez la carpita y siguen su camino. ¿Qué les parece a ustedes la Boxer 700? Una buena opción de trabajo, sigue siendo la mejor moto para trabajo acá en Colombia. Quiero leer sus comentarios, quiero saber sus opiniones, quiero saber si ustedes tienen más puntos buenos, malos o perversos de esta moto. Entonces voy a estar pendiente de los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Recuerden like, compartir y suscribirse.